Va a salir un pancito. Chuparse los dedos. Vamos a sacarle el aire. Vino argentino, bebida nacional. Ok, muy bien. Así que no es el mate la bebida nacional, es el vino. Bebida de los pueblos fuertes, dicen. El vino. Oxigenar. Salud familiar. Bueno, muy buenos días todos. Hace mucho tiempo que no nos vemos en la cocina, yo diría varios meses, ¿no? Sí, sí. Bueno, antes que nada, ¿cómo estaban familia? Y hemos estado medio ocupados. Hemos tenido el viaje a Nueva Escocia, que poco se pudo hacer en cuestión de comidas. Después aquí los chicos se fueron un mes a Alemania. Después estuvimos en el campo. Sí, en la cabaña, en familia. Ya deben haber visto el video cuando salga este. O sea que, bueno, ahí hay un poco de cocina, ¿no? Un poco, sí, unos asados, sí. ¿no? Y hoy estamos... El tema es lo siguiente. Hoy no va a ser una super cocinada. Vamos a cocinar porque en la estadía que tuvimos en la cabaña compramos en demasía. Y nos ha quedado un montón, especialmente de fiambres y quesos. Entonces lo que hemos decidido hacer hoy es 2 panes caseros. Y vamos a hacer una picada con todo lo que nos ha ido quedando. Y les vamos a mostrar cómo se hace un sándwich muy lindo, especial, súper rico, que es el Montecristo. Montecristo. Así que bueno, vamos a empezar con la preparación del pan. Sí, primero vamos a hacer el pan caserito, 2 panes. 2 panes, sí. ¿Y le vamos a poner panceta o algo? A uno lo voy a dejar natural. Ok. Y al otro le vamos a poner un poco de granitos, ya vienen preparados, ¿no? Como pepitas, ¿no? Pepitas de panceta, si se lo puede llamar así. Sí, pepitas de bacon que ya está cocido, pensando que tal vez salga más o menos como con gusto a un pan con chicharrón, que son tan ricos. No va a ser lo mismo, pero por ahí vamos a probar si le da el gustito. Okay. Antes tratamos una sola vez de hacer pan y no resultó, pero esta vez va a salir bien. Sí, ¿Okay? hemos estado practicando. Sí, ya hemos hecho pan anteriormente, o sea que va a salir bien rico. Ya. Así que bueno, manos a la obra y vamos a hacer el pan. Ok, comencemos. Ok, entonces empezando con el pan. Las cantidades que les doy es para un pan de 800 gramos. Medio kilo de harina, 500 gramos. 350 ml de agua tibia, no caliente, está tibia. 8 gramos de levadura, en este caso es levadura seca, no es levadura fresca. 3 cucharitas de azúcar, 2 cucharitas de sal y esta es cuchara sopera, son 3 de aceite de oliva. Entonces, lo que hacemos, primer paso, vamos a hidratar la levadura. La levadura. Del agua que tenemos, de la misma medida 350, ahí le va a poner un poco en un bol, por ahí más o menos, le va a agregar la levadura y le vamos a agregar también ya el azúcar. Ahí va. Tiene que quedar bien mezcladito, ¿sí? Este es un pan que vamos a hacer que no requiere amasado prácticamente. Poco y nada. Ya tenemos la levadura. Si le queda algún grumito, le hace así y lo va despedazando. Entonces, el resto del agua en un bol. Ahí le largamos la levadura, el aceite de oliva. Vamos a mezclarlo. Y le agregamos unas 5 cucharas de harina más o menos. 1, 2, 3, 4, 5. Y lo disolvemos bien, que se una. Va a salir un pancito. Chuparse los dedos. Y bien fácil. No hay que andar matándose amasando ni nada de eso, ya van a ver. Ahora, una vez que esto ya lo tenemos así, bien mezclado, todo bien incorporado, ¿ve? Que no hay grumos, ya no hay nada, está bien como líquido. Lo vamos a cubrir y vamos a dejar que se empiece a activar la levadura por unos 20 minutos.
tapadito con un trapo, con un repasador, con algo que tenga limpio en la cocina. Vamos a hacer así. Entonces, Ok. el momento esperado, vamos a abrir Dios. el vino. Sí. Aquí estamos con Bob Esponja. Sí. ¿Cómo es? Escuchó vino y subió corriendo, ¿no? Tengo sed. Sí. Tiene sed, 11:30 de la mañana, es hora buena para tener sed, ¿no? Sí. ¿Con qué vamos a darnos hoy? ¿Qué vino es ese? Sí, muy distinto vino desde Argentina. El nombre Isque. Iscay. Iscae, perdón, Iscae. En quechua, dos. Significa dos. Nombre dos. Sí. En quechua, sí. ¿Qué tipo es? Shira Sí. y Viognier. Viognier. No sé. Sí, Viognier. es 97% Shiraz Sí. y 3% Viognier Sí, 8 años. de antigüedad. Sí, 8 años. 8 años. Y how do I say it's been in the basement for 2 years? Oh, I don't know how to say that. ha estado sufriendo él 2 años, dice Sí, que 2 años. lo tiene en el basement al fresco por 2 años, Sí. limpiándolo. Es de la bodega Trapiche, Sí. así que vamos a descorchar, lo vamos a dejar respirar un poco porque es un vino más o menos de una calidad un poco mejor y después escabiamos. Hay Sí. gente que dice déjenlo en 24 horas. Pero desgraciadamente nosotros no podemos esperar 24 horas. Una vez que le sacamos el corcho, Sí. con suerte media hora. Oh, calladito, wow. Calladito. Sí. Ok, lo vamos a aerear, oxigenar. Se queja. Hasta la última gota. La última ya. gota. Wow. Ahí lo vamos a dejar un rato para que despierte su cuerpo, ya que ha estado dormido hace 6 años, más 2 en el sótano. En un ratito venimos y le damos al codo. ¿Ah? Vinoli. Vinoli. ¿Quién quiere hacer los honores? Dale, Samuel. Sí. Samuel. Falta Jorge. 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 ¿Dónde está Jorge? A Jorge también le gusta el tinti. O Sí. sea que es buen compañero de viaje, Jorge. Sí, ¿Ya? lo es. Vamos probando. Salud. Familia, salud. Por unos nuevos videos de cocina, asados y muchas cosas más. Vamos a ver. Hermoso aroma. Sí. Ok. Yo no escucho lo que dice Audi. Cerezas negras. La 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 la. ¿Qué va? Como los chicos cuando no quieren escuchar. La 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 la. Buena uva el Syrah. Super suave. Sí, sí. El Syrah me gusta porque Wow. tiene esa suavidad tan característica, ¿verdad? Ya. Sí. Y medio como una sensación de pimienta en la lengua, ¿no? Uy, ¿Notas de la 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 la. Está rico. Oh, ahí me está llamando el El timer. pan. El pan. El pan. El pan. Tiene que entrar al horno. Y este dice una zona situada a 1250 metros sobre el nivel del mar en el valle del Uco, mendocino. Y por supuesto dice de la bodega Trapiche. Así que sí, recomendable. Sí. Va a ir bien con la picada, que ahora la voy a empezar a preparar mientras hornean el pan. ¡Se me quema el pan! ¡Vamos! Vamos, ok. Como crema, ok. Como el aire. Para darle aspecto más campestre. Entonces, el horno a 200 grados durante 45 minutos, horno frío. Recién lo prendo y ahí va. Lo tapo para que se mantenga más fresco y quede más esponjoso. Generalmente se usa un bol de vidrio, un Pyrex, pero yo no tengo. No vaya a meter nada que sea plástico porque se lo va a derretir el horno. Tiene que ser algo que aguante la temperatura,
¿ok? Cubriéndolo, y le puede poner un poquitito de aceite para que no se le pegue en la parte de adentro del... Este es demasiado alto, o sea que no lo va a tocar. Así que ahí va, 45 minutos. Con horno frío. Como estamos tomando vino y haciendo otras cosas, esto es siempre una seguridad. Bueno, tenemos que esperar y vamos a ver qué sale, ¿sí? Disculpen el mes, el desastre, pero cuando uno hace este tipo de cosas siempre salta harina y hace todo este tipo de chiquerito. Bueno, esto ha estado 20 minutos leudando, levantándose. Así tiene que quedar, mire. ¿Ve? Generalmente se llena de burbujas. Y ahora pasamos a agregarle harina. El resto de la harina que teníamos aquí le vamos incorporando de a poco. Así van a ver qué pan va a salir de acá. Necesitamos una masa más o menos pesada que se haga, ¿eh? Todavía le falta harina, y también le agregamos en este momento la sal que teníamos reservada. Ahí está. Un poco más de harina. Se incorpore la harina. Si usted quiere meterle los dedos cuando está un poquito más gomosa, se pone un poco de aceite en la mano para que no se le pegue. Yo trato de hacerlo lo más que puedo con la cuchara de madera, y después, ya al final, ahí sí le clavo la mano y ahí empezamos a incorporar esto. What did you find, Samuel? Y otro vino. Ah, Samuel se fue a buscar un segundo vino. El nombre Caiquén. Caiquén, ok. ¿Argentino? Sí, argentino, sí. Los chacalles. Los chacales, a ver. Chacalles. Chacales, Mendoza. Sí, Mendoza, ok, Argentina. Y 3 sabores. Ah, 3 uvas. 3 uvas, perdón. 3 uvas, Malbec y Bonarda y Petit Verdot. Ah, ok, interesante. Sí, vinos argentinos. Así que si terminamos la primera botella, Bebida continuamos. nacional. Bebida nacional. Ah, dice eso, ok. Sí, vino argentino, bebida nacional. Ok, muy bien. Así que no es el mate la bebida nacional, es el vino. Bebida de los pueblos fuertes, dice, el vino. Entonces, ahora la sacamos y hacemos un poquito nomás. Bueno, esa fue toda la masada que requiere este pan. Es nada más que hasta incorporar bien la harina con todo los otros ingredientes que estaban ahí. Y ahora lo dejamos unos 20 minutos para que se infle. Después le sacamos el aire, le damos una pequeña mínima amasadita para sacar el aire y se va al horno. Así que ya van a ver el resto del proceso. Voy a lavar las manos. Ok, Samuel. Sí, segundo vino. ¿Sí? Segundo vino, Samuel lo va a abrir y oxigenar. Samuel nos quiere mostrar que él también sabe abrir una botella de vino. Él ha pasado tiempo en Argentina. Sí, ahí está. Muy bien. Muy bien. Y lo vamos a poner en Baco. Oh, Paco. Muy bien. Gracias. Y esperamos. Esperamos. A ver, nuestro Toguchi. Aquí está en la cocina, rodeado por su familia. ¿Qué estará esperando? No sé. ¿Qué quieres, Toguchi? ¿Salame? ¿Pan? ¿Queso? Mira esos ojitos. Algo quiere con esos ojitos. ¿Qué carita es esa, Togo? ¿Qué está esperando? Ir a jugar a la pelota, me quiere sacar. Ah, oh, sí. Oh, Ahora va a traer la pelota. Ya. Va a ser. Y si me ve con zapatos, él ya sabe. Cuando estoy descalzo, con medias, no hay salida. Pero cuando me ve con un zapato, zapatilla, me mira enseguida los pies y dice, ajá, está preparado para salir al patio. ¿Qué querés vos? Está mirando los pies. ¿Qué estás mirando? ¿Tengo zapatos? No tiene ¿Y la zapatos. pelota? ¿No? ¿Dónde está la pelota? Go get the ball. A ver, ¿dónde está la pelota? Todo. La pelota. Anda, la pelota. Me voy a buscar la pelota. ¿La pelota? Tengo que venir yo hasta ahí. Mira.
Ay, 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 todo. Ay, 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 todo. Ahí va, ¿eh? Ahí va todo, ¿eh? No. ¿Qué pasó, Togo? Nah. Está todo mojado, pues. Ok. Hijo. Degustando vino número 2, Sí. Kaiken. O sea que Tales de uva. vamos a ver de qué se trata. Ok. Abacus. A ver, ¿cuál de los dos se lleva la medalla esta mañana? Y de paso vamos a masticar un poco aquí los salames porque estamos con el estómago. Así que un poco de salame con queso. Y seguimos esperando el pan que está en el horno. 15 minutos más. 15 minutos más. Salud familiar. Salud. Salud. A ver. ¿Te gustó más el otro? Sí. El otro me parece que estaba mejor. Sí, exacto. Este es uno de esos que, bueno, se deja tomar. No lo vamos a descartar ni va a quedar de lado. Pero lo siento un poco muy ácido este vino, al final. ¿No? No es que esté avinagrado, pero cuando uno le queda ese sabor en la boca, esa acidez fuerte. ¿Qué tenemos aquí, Audrey? ¿Qué tenemos? Bueno, cortamos la cacciatora Picante. picante. Sí. Después Rosette de Lyon, Ese franchute. Ah, muy sí. bueno. salame Y francés. queso especial de Malbec, ¿sí? Ya, ahí pueden ver. El Malbec. Está morado. No sé, lo habrán Sí. remojado Sí. y Los, añejado. los colores de Malbec, ¿sí? Ya. Sí. Wow. Después Muy buen tenemos vino. otro queso aquí, que es el Ese es el firulano. friulano. Tenemos otra cachatora aquí. ¿Cómo se llama esto? Sopresata. Sopresata. Ese es el chorizo. Y Y el salame alemán. sí, ahí está. Oh. Ella fue la que desempaquetó y organizó, o sea que conoce cuál es cuál. Pero el friulano es muy buen queso. Este queso queda muy bueno para comerlo con dulce de batata o dulce de membrillo. Especial para eso. ¿Ok? Vamos a sacarle el aire. Ok, pan número 1. Wow, eso ya está listo. Perfección. Y al horno. Y esta vez, como el horno ya está caliente, Media hora nada más. media hora, no 45. No. Ahí está. La temperatura queda igual, pero ustedes se acuerden que los 45 minutos fue cuando el horno estaba frío. Ahora el horno ya está en la temperatura de 200 grados, entonces le ponemos media hora, porque tarda 15 minutos el horno en llegar a esa temperatura. ¿Ok? Y igual a la media hora vamos a verificar de que esté cocido. ¿Ok? Este ya... perfecto. Lo vamos a dejar que se enfríe porque es más fácil cortarlo cuando está un poquitito más fresco, más reposado si se quiere. ¿Ok? Y ahí lo tienen. Ahora vamos a ver cómo sale el otro, que el otro tiene pedacito de bacon. Va a salir medio como con chicharrón. O sea que lo dejamos ahí y ya volvemos. Entonces, los dos pancitos salieron del horno. Todos Ahí están están. agarrando el que tiene panceta. Muy bien. muy Carne y bien. queso, por favor. Carne y queso. Ok, a ver. El que tiene chicharrón. Chicharrón. Muy bueno.
sándwich. Sándwich. Está bien rico el pan. Una delicia. Un pedacito así de salame o de chorizo. Y mañana para el desayuno con mantequilla, tal vez un poco de miel. El cuchillo siempre apuntando para el otro lado, no para el corazón. Me gustó este, el francés. Los franceses también saben algo sobre charcuterie, porque embutidos tienen una larga tradición de hacer salames, salamines, todas esas cosas. Ellos también comen mucho de ese tipo de productos con unos buenos vinos también. Francia tiene lo suyo, ojo, así, campestre. Un pedazo de pan roto con la mano, un pedazo de queso, una rebanada de salamín arriba y ¡pluc! Al buche. El pan salió Muy rico. Sí. Mejor de lo que esperaba, la verdad que sí. Está muy bien. ¡Anda! Pan casero, sí. Este pan es muy recomendable porque, como ustedes ven en el video, no hay prácticamente que amasarlo. Es cuestión de mezclar los ingredientes, dejarlo que se infle una vez, sacarle el aire, darle un minuto de un poco de amasado, como quien dice. Usted le da la forma que quiere. Un par de cortes encima y al horno. Ahora, el último que pusimos en el horno, que el horno ya estaba caliente, le dimos 30 minutos para comenzar y le faltaba un chiquitito, ¿verdad? O sea que le di 4 minutitos más. Fueron 34 minutos más o menos para que estuviese ya 100% cocido. No era de que en los 30 minutos no estaba cocido, había quedado muy blanco. Entonces los últimos 4 minutos le saqué la cobertura de aluminio esa que yo le había puesto encima y lo dejé que se cocine un poquito solo y ahí agarró ese colorcito por arriba, ese colorcito que le ven ustedes ahora. Otra forma de cocinarlo, ¿no? Prueben porque vale la pena. No hay nada más rico que un pan casero que está todavía así medio tibio, y mañana con manteca y un poco de mermelada. ¿Para qué estamos haciendo planes para mañana si este pan no sé si llega hasta mañana? En esta casa son todos paneros. Y ahora vamos a hacer el segundo paso de la cocinata. El Montecristo, que eso medio como que se está convirtiendo en merienda o cena. Va a ser casi la cena, porque ya es la 1:30 de la tarde y recién estamos almorzando. Vamos a quedar bastante satisfechos. O sea que el sándwich lo vamos a hacer como para una cena temprana, tipo las 5, las 6 de la tarde. Una cena canadiense, ¿no? Una cena tipo canadiense. Y van a ver ese sándwich, vale la pena que vean cómo lo hacemos porque otra delicia va a quedar. Ya, son las 4:15. 4 de la tarde, Montecristo. Ahora, yo les voy a explicar cuál es el original, pero a mí me gusta cambiarle algunos ingredientes siempre y ustedes también lo pueden hacer. O sea que lo primero que van a necesitar es pan de molde, lo más cuadrado posible que puedan encontrar. Y lo que tienen que hacer es sacarle toda la corteza, la miga solamente, lo que se use, ¿no? Ustedes por ahí pueden conseguir pan de miga también. Entonces necesitan 3 de estos. ¿Qué mayonesa quieren? Vamos a poner de mayonesa ahumada. Ok, ya. Tercera, la moutarde Dijon. Si no le gusta la mostaza, no le ponga, jamón cocido o jamón York, como quiera llamarlo usted. El queso usted le pone el que más rabia le dé. Le vamos a poner cheddar. Para 2 huevos, 4 cucharadas soperas de leche. Para que el sándwich no le quede muy alto, después le va a costar hacer el próximo paso. Lo ideal es darle Aplastarlo. bajarlo un poco. No matarlo tampoco, pero bajarlo un poco. Así.
Esto es un platito. Ok, ¿hasta ahí todo bien? Sí. Ok, venga acá. Fuego medio. Ok, vamos a sacar más o menos una cuchara sopera de mantequilla. Y ojo con el tema del fuego porque esto no se tiene que quemar, la mantequilla. Es cuestión de que se derrita nada más. Y lo que aconsejo, si tienes una sartén que tenga teflón, esas sartenes que no se pegan, ¿no? Ok, salió el primer Montecristo. ¿Cómo quema? Yo necesito una servilleta. Yo me quemo los labios, no importa. Un montón de manteca. Ya frito en manteca. Wow. ¿Está bien? ¡Tarán! El queso está derretido, tiene la mayonesa ese gusto ahumado. El jamón. La mostaza se le siente. Wow. Sí. Wow. Qué sándwich. Muy rico. Mi primera vez probando el Montecristo. ¿Sí? Pero sí, yo suelo hacer mi sándwich súper simple con jamón y queso y a veces lo pongo en la sartén. Pero estos pasos adicionales de remojarlo en el huevo y ponerle mostaza y mayonesa hace la diferencia. Se lo recomiendo. Si está aburrido de un sándwich común y corriente y tiene visitas, haga este y va a quedar como un señor, como un rey, como una reina con este sándwich. Así que bueno, vamos a hacer varios más y variaciones porque tenemos distintos tipos de jamones, distintas mayonesa con sabor a aceituna, a humo, a palta. Sí. Tenemos capicolo, que en algunos países le llaman, ¿cómo es lo que hacen a la parrilla? ¿Bondiola? Bondiola. Bondiola. Le llaman en algunos países, acá le dicen capicolo. Tenemos el jamón y sí, dos tipos de queso. Tenemos queso mozzarella, tenemos el cheddar, que es el cheddar fuerte. Y usted le puede poner el queso que le guste y los fiambres adentro que le quiera poner, es el que usted también desee. ¿Okay? Pero salen buenísimos estos sándwiches. Ya. Sí. Wow. Así que manos a la obra. Vamos a- Hay mucho más por hacer. Llegó el momento de probar los Montecristos. Una cena liviana hoy. Liviana. Liviana. Un traguito de vino y el sándwich Montecristo. Es una buena combinación porque todo queda envuelto en una fritada como de huevo. Entonces como que lo hace como una especie de un paquete, ¿no? Y la mantequilla, la manteca siempre cuando está algo frito en manteca es una delicia. Me salió para Está repetir. bien, La verdad que sí. ¿Qué mayonesa le pusimos? Usamos 3 distintas mayonesas que mi mamá trajo de Perú hace poco. Una tiene aceitunas, es una mayonesa morada. Aceituna negra. Ya, la otra es una mayonesa de palta o avocado, que Ya. es verde. Y la tercera es una mayonesa con sabor a humo, una mayonesa ahumada. Ya. Una delicia. Y yo creo que tal vez se podría hasta hacer un Montecristo dulce, ¿no? Como de postre. Ya. Como tostada francesa, pero tal vez relleno, no sé, con mermelada o Nutella. Sí. Algún día vamos a hacer tostada Si francesa. quieren experimentar. ¿Otro pedazo, Samuel? Sí. Sí. Gracias.
¿Todos tienen cheddar o tienen mozzarella alguno? Algunos tienen dos. Al final empezamos a experimentar y ponerle más de una cosa, menos de otra. Porque yo hice el primero Sí. y después los otros los llenaron ellos y yo los freía. O sea que no estoy muy al corriente de qué es lo que le pusieron adentro. Ya. A uno eso le pusimos mortadela, hay jamón, hay capicolo, lo fuimos cambiando. Pero sí, la verdad que muy rico. Así que, bueno, esperamos que hayan disfrutado este video de cocina después de mucho tiempo sin preparar platos nuevos. Así que aquí estamos de regreso y ya estaremos planeando más recetas. Hacer algo a la parrilla. Ya. Y no se olvide, si todavía no se ha suscrito al canal, suscríbase. No se olvide, si le gustan los videos, comente con sus familiares, con sus amigos, a ver si podemos seguir subiendo con el número de suscriptores. No se olvide de dejar siempre un comentario, aunque sea un pequeño saludito. Eso nos gusta mucho y nos da fuerza para seguir haciendo videos. ¿Y qué más? El darle like si le gustó, por supuesto. ¿No? ¿Algo más? Ahí lo tienen. Uy. Suscribir, Eso es todo. comentar, darle like. Eso es. Ok. Okay. Así Gracias. que aquí los dejamos, familia. Y nos vemos prontito en el próximo. Nos vemos pronto. Chao. Chao.